Buenas noches, buenas noches, buenas noches, mis queridos hermanos. Bendiciones para todos. ¿Cómo están? Nuevamente acá en un en vivo, en esta ventanita que el Señor me regaló para compartir con todos ustedes sobre nuestra fe, testimonios de conversión, música, noticias de nuestra querida y amada Santa Iglesia Católica. Realmente estoy súper emocionado con lo que está sucediendo con estas transmisiones en vivo. Día tras día se conectan personas de distintos países, inclusive personas de otros continentes, y realmente pues el Señor allí va haciendo la obra con este canal. Y como yo siempre digo, ayúdame a compartir, porque compartir es evangelizar, ¿ok? Así que me gustaría, antes de comenzar y presentarle a nuestra invitada, que me digan en los comentarios si se escucha bien, si se está viendo bien, ¿ok? Recuerden que es importantísimo esto, ¿ok? Que se escucha bien y que se vea bien para arrancar con este en vivo. Los quiero invitar en este momento a que se inscriban a la Escuela de Apologética Católica DASAM, donde podrás formarte con reconocidos apologistas desde la comodidad de tu hogar, a cualquier hora, a tu propio ritmo, 24/7. Podrás encontrar el enlace de acceso a la escuela en la descripción de este video y en la caja comentario. Te recomiendo el libro del apologista católico Martín Zavala, Respuestas Católicas Inmediatas, donde aprenderás sobre el purgatorio, bautismo de bebés, diezmo protestante y muchas más. Lo puedes encontrar en defiendetufe.com. Suscríbete al canal católico para niños Santitos TV. Bienvenida a nuestra invitada de Estados Unidos, Alma, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Miguel Ángel, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación y gracias por este gran programa de testimonio que de verdad hace mucho bien a las almas. Qué bueno, y gracias a ti por aceptar la invitación, para contar tu testimonio, para contar lo que el Señor ha hecho y sigue haciendo en tu vida. Y realmente, pues te felicito también por tu apostolado que haces en las redes sociales también, en Instagram, donde también tienes allí contenido que evangelizas, haces también entrevistas. Más adelante vamos a hablar también sobre eso para que nos compartas y las personas también te sigan. Recuerden, queridos hermanos, darle like al video y compartir. ¿Te parece, Alma, antes de comenzar, si hacemos una pequeña oración para poner este espacio y a todas las personas que están conectadas, como José desde Carolina del Norte, a Dynamical Beach Short Films desde Miami, a Carlos desde Perú? Encomendemos a todas estas personas a los brazos del Señor y a la intercesión de Mamita María. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por permitirnos estar aquí, por permitir mostrar nuestro testimonio, que es tu testimonio. Te lo ofrecemos, te lo consagramos y te pedimos, Señor, que derrames tu Santo Espíritu sobre mí, que no sea yo la que hable, sino tú a través de mí, que mis palabras sean las tuyas, que yo me minimice y tú te glorifiques a través de este testimonio y que pueda llegar a muchas almas, que pueda haber muchas conversiones, que pueda tocar y sanar muchos corazones y buscar de ti para encontrar esa sanación que tanto necesitan. Te lo pedimos, Señor, que con tu sangre preciosa cubras, protejas esta transmisión, bendigas a Miguel Ángel y a todas las personas que están aquí conectadas y a las que van a ver en diferido este testimonio. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Alma, yo la primera pregunta que le hago a nuestros invitados, a las personas que nos acompañan acá para contar su testimonio, ¿ok? Incluso antes de llegar pues a esta parte donde vas a contar precisamente lo que Dios hizo en tu vida. Yo siempre le pregunto a las personas de niños cómo vivían la fe, ¿ok? Por ejemplo, en tu casa vivían la fe, eran practicantes, eran católicos, ibas a misa. ¿Cómo viviste tú la fe desde tu niñez?
Bueno, pues en mi casa todos somos católicos, pero voy a hablar, digamos, en el núcleo familiar, mi mamá, mi papá, pues ellos pues mi mamá es católica porque mi papá ya murió, eran católicos, pero eran católicos tradicionales, no por convicción, ¿no? O sea, que iban de vez en cuando a misa. Pero mi papá, él iba a ser sacerdote, él fue al seminario, no Ok. sé realmente qué fue lo que pasó para que él desistiera de su vocación. Tal vez se dio cuenta por varias razones que no era pues, su vocación y pues desistió de ella. Pero pues cuando mi papá murió yo tenía 7 años, entonces muy poco lo que recuerdo, pero sí recuerdo que él sí oraba por las noches. Eso sí lo recuerdo bastante bien. Y bueno, yo pienso que esta pregunta que tú haces es bien, bien, bien importante porque a pesar de que no, muchas personas no eran practicantes, digámoslo así, que iban solo los domingos y eso a misa, siempre tenemos a alguien en nuestra casa que son piadosos y en este caso fueron mis abuelas. Entonces yo pienso que gracias a mis abuelas, sus oraciones, el Señor me preservó de muchísimas cosas, de todos mis errores y gracias también a eso, pues yo he aprendido a conocerlo y he tenido mi conversión, ¿no? Pero realmente, pues todavía en mi familia, todavía pues están por convicción, perdón, por tradición, no por convicción, van los domingos. Ahorita han mejorado un poco, van a misa los domingos, pero no conocen, saben del Señor, pero no lo conocen, porque una cosa es saber, perdón, conocer, perdón, saber, y otra cosa es conocerlo. Entonces, todavía están como en ese proceso de conversión, pero siempre hay alguien en la familia de los que somos convertidos que ha hecho el trabajo de sembrar la semilla para que nosotros florezcamos. Ok, y por ejemplo, oramos siempre por todas estas familiares, que siempre en nuestra familia, pues siempre hay personas que, o algunos están alejados de la fe, otros inclusive no creen, pero estoy seguro que pues obviamente con cada una de nuestras oraciones, así como en el caso mío y de muchos que estábamos alejados de la iglesia y del amor de Dios por las oraciones de nuestros familiares, de nuestros padres, hemos estado acá de regreso a casa, ¿ok? Y cuando tú fuiste creciendo, ¿qué empezó a suceder pues en tu vida que te hizo buscar del Señor? ¿Ok? ¿O cuánto tiempo pasó desde que eras pequeña, que tus abuelos pues sí eran personas piadosas, personas de fe, a que tú volcaras tu mirada hacia Dios? ¿Ok? ¿Ocurrió algún acontecimiento? ¿Qué pasó? ¿Ok? Para que tú creyeras en un Dios y le siguieras y lo amaras, como lo haces hoy en día. Bueno, yo creo que, pues, como te contaba, mi abuela, especialmente mi abuela paterna, ella era súper piadosa y devota y nosotros bueno, mi abuela vivía yo soy del Cali, y ella vivía cerca de Buga y allí tenemos el Milagroso de Buga. Entonces ella nos llevaba y el Señor va poniendo sus semillitas, ¿no? Y yo creo que uno de los días que ella me llevó y me llevó a mí sola, ese día el Señor puso esa semillita que no se me olvidó, tenías como 5 años, y ese día yo presencié un milagro. Entonces, era una señora que no caminaba, y la señora empezó a gritar. Bueno, esto es lo que recuerdo porque como era tan pequeña, pero las cosas que te marcan te quedan, hay ciertas Claro. cosas, ¿no? Que recuerdes. Entonces, la señora no caminaba y empezó a gritar, milagro, milagro. Entonces, pues imagínate, la basílica súper llena, siempre está llena de personas pues pidiéndole al Señor sus sanaciones y todo el mundo pues postrado, llorando. Y me acuerdo de mi abuela que lloraba. Entonces eso me marcó y se me quedó pues en mi corazón. Y claro, cuando yo fui creciendo, siempre iba donde el Señor de los Milagros. Incluso pues ahora que vivo aquí en los Estados Unidos y voy para Colombia, tengo que ir al Señor de los Milagros, porque eh, Él siempre me ha hecho, digamos, los milagros, ¿no? O sea, Él es una devoción, digámoslo así, una vocación
que precisamente se apareció a esta indiecita para acercarnos y bueno, él lo hizo conmigo. Entonces, desde ahí empezó pues mi fe, pues porque mi abuela también nos la transmitía, porque ella nos enseñó el rosario, que a mí no me gustaba, nos daba una rabia todos los días rezar el rosario y ir a misa. No, no, eso era un martirio para mí y mis hermanas. Y las vacaciones pues era donde la abuela y ir a misa y rezar el rosario y santísimo, todas esas cosas y ay, qué pereza pues para un niño, ¿no? Pero ahorita que soy una adulta y que estoy mirando para atrás, quisiera devolver ese tiempo y pasar todo ese tiempo, abrazar ese tiempo y volver atrás y ser más piadosa y haber disfrutado todo eso que ahora lo estoy pues viendo como que el Señor me quitó la venda de los ojos y me dijo, mira, esto es tu regalo y tú no lo querías. Entonces, bueno, realmente eso fue lo que pasó y pues obviamente pues nuestra vida cambió porque pues mi papá, nosotros vivíamos en Bogotá y mi papá perdió el trabajo y nos fuimos a vivir a donde mi abuela y bueno, mi papá pues Buga, los que son de Colombia saben que es un pueblo y nosotros vivíamos realmente en Guacarí, pero mi papá trabajaba en Buga en una emisora porque él era periodista y locutor, pero pues obviamente él trabajaba en unas cadenas grandes en Bogotá y pues no iba a hacer lo mismo lo que hacía en Bogotá que hacer en un pueblo, obviamente. Entonces pues él decidió irse para Perú y desafortunadamente, bueno, él se fue para allá porque antes él vivió allá y le iba bien y íbamos a empezar una nueva vida allá. Entonces, a mi mamá la llamaron pues de una de estas cadenas de radio para que volviera mi papá para Bogotá. Entonces mi mamá llamó a mi papá y le dijo que lo estaban buscando para que trabajara. Entonces ahí en su regreso para Colombia tuvo el accidente donde perdió la vida. Obviamente que eso nos cambió pues la vida a todos porque mi mamá se casó muy joven con mi papá y mi mamá tenía 17 años y nunca había hecho nada. Quedó con 3 hijas, imagínense, y sin saber qué hacer. Y pues y otra vez el pueblo que mi mamá dijo, no, pero aquí no puedo, pues no hay futuro para mis hijas. Aparte de eso, mi abuela, pues siempre hubo un momento que le echaba la culpa a mi mamá de la muerte de mi papá, porque ella fue la que lo llamó y le dijo, y pues ella nos hablaba a nosotras de que, ay, por culpa de su mamá, su papá se Wow, qué murió. fuerte. Mm. Y pues yo ahora lo entiendo, o sea, es su dolor, ¿no? Fue su dolor Sí, que la hacía pensar así, ¿no? Entonces, pues obviamente nosotras le contamos a mi mamá, mami, mira, mi abuela estaba diciendo eso porque en ese tiempo que mi abuela hablaba eso de mi mamá, que en paz descanse, mi mamá estaba como trabajando, buscando cosas en Bogotá y estábamos con mi abuela, entonces ella lloraba y echaba y decía eso. Entonces mi mamá dijo, no, pues yo, ¿cómo me voy a quedar aquí si esta señora ni me quiere y con esa actitud, pues odio. Mi mamá le dijo a mi abuelo que si nos recibía, entonces pues ahí ya él nos recibió y pues uno de niño es como el Señor le da esa gracia de jugar y como que los problemas son vienen y van y como yo realmente no me acuerdo mucho como el sufrimiento que tuve de la muerte de mi papá, ¿no? Y pues ya fuimos a ver con el abuelo y pues mi abuelo sufría de diabetes, entonces ya pasó a ser esa figura paterna, ¿no? Y al poco tiempo, como a los 3 años, mi abuelo le dio un mareo, se cayó. Yo estaba de vacaciones donde mi abuela rezando el rosario y todo, y mi abuelo se cayó y se fracturó el cráneo. Afortunadamente yo no estaba porque a mí, o sea, me hubiera sido un trauma para mí ver esa escena, pues, de sangre y todo eso cuento. Y bueno, mi abuelo murió. Entonces, otra vez, figura paterna ya no estaba. ¿Sabes? Y pues uno no lo ve porque uno es niño y uno como que, sí, le pasa así como que en los juegos y todo, uno no siente esas cosas, ¿no? Pero esas cosas van quedando en tu corazón. claro. Entonces, bueno, pues claro, ya pues el dolor se esconde y pues mi mamá qué pecado trabajando y ya pues le tocaba trabajar y dejarnos solas porque ¿quién nos cuidaba?
afortunadamente en esa época no había tanto peligro como ahora, ¿no? Entonces, pues ella le tocaba papá, ser papá y mamá, y pues imagínense, yo ahorita lo veo y yo digo, Dios mío, ¿cómo le tocó a mi mamá duro? Trabajando, haciendo todo, o sea, ¿qué tiempo le iba a quedar para hablar con nosotras, escucharnos, porque llegaba cansada a hacer comida? Es demasiado difícil, demasiado, o sea, admiro a esas mujeres y hombres también, porque a mi esposo también le tocó, que hacen esas cosas de, o sea, como que hacer las dos figuras al mismo tiempo es muy complicado. Bueno, entonces pues obviamente fuimos creciendo, creciendo, llegó la edad de la adolescencia y bueno, pues ya pues las hormonas se alborotan, los muchachos empiezan a mirarlo y uno pues a florecer, ¿no? La juventud, bella juventud. Entonces ya vienen los muchachos y empiezan a coquetearte y todo el cuento. Pero mira, yo siempre estudié, mi mamá sí tuvo algo que ella no hablaba mucho con nosotras, pero ella sí se preocupó en darnos una buena educación, especialmente católica con monjas. Ella, eso sí, se partió, digamos, el lomo, como se dice vulgarmente, pero ella siempre quiso que estudiáramos en un colegio religioso, ¿no? Entonces, yo recuerdo que mis compañeras eh, tendrían, pues, que 13, 14, y ya habían perdido su virginidad y yo no, yo todavía Wow. no. Entonces, obviamente, uno se siente mal porque yo decía, o sea, uno se siente como que, ay, ¿y a mí qué? ¿A mí por qué yo no? Pero como que él ahí, ahora yo lo miro como el Señor me preservó, ¿no? Y entonces, bueno, yo salí del colegio, virgencita todavía, mis amigas todas que han perdido su virginidad y yo, pero ¿por qué yo no? ¿No? Entonces, pues yo tenía mis novios y todo, pero ahorita que el Señor me quita la venda de los ojos, me he dado cuenta que yo tenía mis dolores escondidos, entonces yo siempre buscaba el amor, obviamente el amor paterno, pues en los novios, y obviamente que no lo iba a encontrar allí, ¿no? Entonces, pues yo cuando ya veía que me estaban como siendo infiel o montándome los cachos o algo, entonces yo los dejaba, pero que ellos no me dejaran a mí. Porque yo no quería, yo ahora lo miro así, no, yo no quería ser abandonada. Pues que normalmente siempre cuando te dejan, el que más sufre es el que dejan, ¿no? En cambio, cuando tú dejas es como más fácil y más llevadero el dolor y como que pasa más rápido. Entonces, pues en esa época, pues como estaba joven, digamos atractiva, entonces siempre tenía como el reemplazo, ¿no? Que terminaba con uno y llegaba al otro y pues ya, y eso era mi jugarreta, ¿no? Pero todavía yo estaba dentro de todo, pues sí pasaban cositas con los novios, pero todavía conservaba mi virginidad porque me daba miedo. Entonces, bueno, ya terminé el colegio, entré, bueno, quiero hacer un paréntesis aquí porque esto es algo muy importante que pues quiero agregar y que digo yo también que me preservó el Señor por las oraciones, que debemos orar mucho por los amigos de nuestros hijos. Yo tenía siempre, gracias a Dios, mis amigas eran buenas y dentro de una de ellas había una que iba conmigo a la escuela, al colegio y siempre, pues como estudiaba con monjas, entrábamos a la iglesia. Ella me enseñó a entrar a la iglesia, entonces antes de entrar al colegio, entrábamos a la iglesia y rezábamos. Y cuando yo entré a la universidad, también universidad católica, entonces había su capillita y yo siempre entraba a la iglesia, ¿no? Entonces, esas cosas son muy importantes porque todo eso va juntando todo esto para la conversión, ¿no? Entonces, bueno, ya entré yo a trabajar primero que a la universidad porque yo pagaba mis estudios y estudiaba por la noche. Y entonces, bueno, ya pues la vida le cambia a uno. Y bueno, yo empecé a tener pues mis novios y todo el cuento. Y ahí conocí a un muchacho y pues ese fue el que me quitó, digamos, la virginidad. Me dijo, ve, vamos a ver un partido que estaban en un mundial, creo, no me acuerdo bien. Y yo, bueno, pues vamos, pero pues la inocencia, entre comillas, también yo, ¿no? Y fuimos, entonces ahí el hombre pues se aprovechó, ¿no? Entonces, pues yo no quería, pero pues a la vez como que quería porque tenía como la cosa de que mis amigas sí y yo no, ¿no? Bueno, entonces pasó eso y pues yo me sentí muy mal y todo, pero bueno, seguí y pues terminé con él porque pues obviamente eso no estuvo bien, ¿no? Pues casi fue como una violación, digámoslo así.
Entonces, bueno, yo terminé con él y bueno, como siempre, yo estaba buscando, porque dentro de todo, a mí me gustaba él. Y entonces yo dije, no, pues que yo también tengo que buscar mi reemplazo, porque yo no quería sentirme mal. Entonces ya tenía al otro esperándome, ¿no? Y él era un compañero de trabajo. Entonces, no era que me gustara mucho, la verdad, pero pues yo dije, no, pues es que este es el que, como que el que me va a ayudar, ¿no? Como que a distraerme y pues esas cositas así, pues le cobran factura a uno, ¿no? Porque pues ya trabajamos juntos, entonces ya me empezó a gustar y ya empecé pues yo a salir con él y ya cuando, dizque enamorada y él pues supuestamente también, pero él vivía como en otra ciudad, yo vivía en Cali y él vivía como a una hora de Cali, ¿no? Como en un pueblito. Entonces él todos los días viajaba y obviamente él tenía a alguien allá y yo no sabía, entonces él tenía a la otra allá y me tenía a mí. Y así pasamos como 5 años, pero igual yo no sabía, ¿no? O uno sospecha, pero uno como que, ay, yo siempre fui muy orgullosa y yo no quería demostrar como siempre, porque parte de mis errores y de mis malas decisiones fue por mi orgullo, porque no quería preguntar, no quería hacerme la que me importaba, que yo no, yo lo sospechaba, pero no quería demostrar que me importaba, entonces yo dejé las cosas así. Bueno, pues sí, como todo en la vida, las decisiones, pues cuando tú tienes relaciones sexuales, obviamente que va a pasar lo que tiene que pasar, porque eso va a pasar, un día va a pasar. Y pues, ¿qué pasó? Que pues quedé embarazada. Y bueno, nosotros trabajamos ahí, pero nadie, nosotros, o era yo, como siempre con mi orgullo, yo, ay, yo no quiero que nadie se dé cuenta porque a mí no me gustan los chismes ni nada, entonces muy calladitos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, quedé así embarazada y él tenía una cirugía y no sabíamos qué iba a pasar, cuánto tiempo iba a estar pues hospitalizado y su recuperación y yo ni sabía cuántos meses tenía ni nada. O sea, eso fue como así como que yo quedé en shock y yo fui a Profamilia, que eso es como el Parent Planning aquí en Estados Unidos, pues yo no tenía ni idea. Y entonces yo fui allá y, y bueno, entonces pues me dieron la noticia, yo salí como caminando así como en las nubes, no sé cómo decirlo, como flotando, y yo no lo podía creer, entonces yo llegué y le dije a él, mira, no le pasé el papel, y pues claro, él también quedó como que, ¿qué vamos a hacer? Y yo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces yo le dije, es que tampoco tenemos tiempo, tenemos que tomar una decisión, pero como obviamente yo ya en mi corazón lo sabía, que con él yo no iba a hacer una vida, porque uno sabe, especialmente nosotras las mujeres tenemos como un sexto sentido. Y, y yo sentía como que ahí no iba a haber nada. Y, y también yo también tengo que ser honesta, yo también no era que me portaba muy bien con él. Yo también hacía cosas que no eran muy bien, que salía con otras personas y él se dio cuenta también. Entonces también él no me tomó, digamos, muy en serio, pienso yo, ¿no? Pero igual, yo siempre en mi vida fui provida, toda la vida fui provida y yo siempre decía, incluso en la escuela, en el colegio, a nosotras muy pequeñas nos mostraron una película del aborto, ¿no? No recuerdo bien, pero sí me acuerdo que la vimos. Y yo siempre decía, yo nunca voy a hacer eso, jamás en mi vida. No, 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 eso por mi mente no. Y bueno, pues llegó ese momento en tomar la decisión y yo me asusté y yo le dije, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Entonces, vamos a tomar una decisión. Entonces, la tomamos de un día para otro. O sea, yo me di cuenta un jueves y pensamos el viernes. Entonces dijo él, bueno, pues entonces vamos a conseguir el dinero y lo vamos a hacer. Pero yo ya el viernes estaba como que el Señor le pone ese instinto maternal a uno y yo ya estaba como sintiendo como que no, yo ya me sentía mamá y no, me sentía bien. Entonces nos vimos el sábado y él había conseguido el dinero. Entonces él fue y me recogió a mi casa. Y entonces, Disculpa que te interrumpa acá, Alma, en tu testimonio, porque sé que es algo bastante
difícil, ¿no? Y lo que vas a contar, pero te agradezco por tu valentía y ahorita me comentaste que pues antes del testimonio estabas en misa, en el Santísimo, ¿ok? Para poder venir acá a contar todo lo que vas a contar de tu testimonio, pero te hice esta interrupción precisamente para que las personas que estén conectadas, ¿ok? Las personas que estén conectadas, por favor, le den like y compartan este video porque esto es súper importante. Hoy en día, y lo vamos a hablar durante el video, estamos librando una batalla, ¿ok? Con este flagelo, ¿ok? Que es un genocidio que está ocurriendo en el mundo entero, que es el tema del aborto, ¿ok? Y Alma vivió este drama en carne propia, ella misma nos los va a contar de primera mano, así que por favor, esto puede salvar vidas, este video, ¿ok? Este video puede salvar vidas, así que compártenselo a sus hijas, a sus nietas, a sus compañeros de trabajo, porque es muy importante todo lo que Alma va a contar y va a hablar acá, y pongamos todo en oración y oremos por Alma también y le demos las gracias por su valentía y entrega al Señor. Amén. Sí, sí, pues haciendo el paréntesis, para hacer este testimonio, yo siempre que lo digo, voy a hacer oración porque esto es algo espiritual, esto es una guerra espiritual y somos muy atacados y la gente no lo ve. Yo después, durante el testimonio, les cuento también cosas que yo trabajaba en una organización pro vida y lo pude sentir, este ataque tan horrible que es lo del aborto. Entonces, eh, toca hacer mucha oración porque somos muy atacados. Y bueno, eso es parte, muchas personas me atacan, de pronto van a decirme cosas feas, pero igual yo estoy cubierta con la sangre de Cristo y pues tengo Amén. el respaldo del Señor, que Él es el que me hace ser valiente porque si yo no voy y me postro, yo no puedo darlo, porque a pesar de todo se siente vergüenza, pero tengo que hacerlo porque es mi reparación, tengo que salvar vidas, contar qué pasa después del aborto. No es que durante el tiempo la misma historia de pronto la van a escuchar en otras personas, pero el mensaje que quiero dar es lo que pasa realmente espiritual y lo que pasa después y lo que no nos cuentan, lo que dicen las feministas en este momento que están tan alborotadas, digámoslo así, es que es mi cuerpo y yo hago lo que quiera, pero no saben las consecuencias, que son terribles y que aunque yo esté sanada, yo todavía sufro algunas y que eso va a ser para toda la vida. Entonces, bueno, entonces sigo contándoles, aquí ya cierro el paréntesis. Y bueno, bueno, entonces él vino y me recogió y ya pues yo estaba o sea, como que ya el Señor me estaba quitando la venda de los ojos, pero cuando tú no te sientes respaldada ni nada, como que eh, yo de verdad me sentía como caminando en las nubes, entonces yo me fui, pero yo le dije a él, yo me subí al carro y le dije, creo que se cortó, yo le dije, yo ya no quiero. Entonces él me dijo, pues no sé, yo ya tengo la plata, tenemos que ir. Entonces yo me sentí como que, ok, pues ¿qué más hago? Tengo que ir, ¿no? Por eso apoyen las mujeres cuando les dicen que ya no quieren, apóyenlas, porque esto es algo muy duro y que uno no sabe qué hacer, ¿no? Porque dices, bueno, es que no me va a apoyar, entonces, ¿qué hago ahora? Entonces, como en ese momento de indecisión, como que yo hacía lo que él me decía. Entonces llegamos a una clínica que yo siempre pasaba por ahí y que yo nunca me imaginé que eso era una clínica pues de abortos. Entonces yo decía clínica de la mujer, yo todos los días pasaba por ahí. Entonces bajamos y yo bajé y pregunté y ellos hacían como el trámite ahí, pero al frente, en otro edificio, era donde ellos hacían pues este proceso. Y bueno, yo fui y pues yo le dije otra vez y pues él que no. Bueno, entonces yo subí asustada y esto es algo, imagínate que esto fue hace 22 años. Y yo digo, hace 22 años pasó esto. Cuando yo entré era un salón grandísimo, grandísimo y estaba lleno, pero lleno, lleno de mujeres. Era un sábado a las 3 de la tarde. No cabían, no cabían, porque incluso a mí me tocó salirme del salón porque no había asientos.
pero era grandísimo y afuera eran las escaleras, era lleno de mujeres esperando para hacerse un aborto. Y esa entraba una y salía la otra. Y yo, Dios mío, pero como así, yo las veía que salían normales, pero pues igual yo estaba asustada porque pues por todo estaba, uno no sabe qué me hubiera podido pasar. Y bueno, entonces, pues Dios dentro de su infinita misericordia, Él siempre te pone como personas ahí, como en cualquier situación, como para que reacciones, pero cuando uno está en pecado, uno como que no ve, o cuando uno se aleja de Dios, pues no ve las cosas, ¿no? Y había una muchacha que estaba acompañando una amiga que ella iba a hacer un aborto, pero ella estaba convenciendo a la amiga y se puso a hablar conmigo también y nos decía a las dos, yo no sé ustedes por qué van a hacer eso, no deberían de hacer eso. Mire que mi hermana, ella un día, ella estaba embarazada y gracias a Dios yo alcé el teléfono y yo la escuché que ella iba a hacer un aborto y yo le conté a mi mamá y todos se opusieron y ahora ese niño pues es la felicidad de la familia, no lo hagan, pero pues ella estaba apoyando a su amiga, ¿no? Entonces, pues, porque si le pasaba algo, pues ella, obviamente que eso no justifica, ¿no? Esto no, lo que ella acompañar también ayuda, es parte del pecado, ¿no? También es, ¿cómo se dice eso? Es cómplice, ¿no? Bueno, entonces ya yo veía que 15 minutos, más o menos duraba eso, hizo una, otra. Bueno, cuando me llamaron a mí, ay, Dios mío, eso fue tan horrible. Eh, yo entré, un médico ahí como que preguntándole las cosas pues normales, es que venga pues voy a hacerle una ecografía, me hizo la ecografía y yo miré y eso, tiene como tres semanas, yo creo que eran 3 o 4 semanas, no me acuerdo, pero era hace tiempo. Entonces yo dentro de mi interior yo decía, Dios mío, que yo no esté embarazada, que yo no esté, o sea, yo todavía tenía esa esperanza, porque yo nomás me había hecho la prueba de orina, entonces pues a veces sale negativo. Pero yo dije, no, Dios mío, lloraba como que fuera mentira, cuando sí, sí. Bueno, entonces yo le dije, ay, pero ¿será que lo podemos hacer otro día? Porque no, eran horribles. Ese tipo para mí era el diablo. Y les digo honestamente que ese lugar yo lo recuerdo como algo oscuro, eran las 3 de la tarde, era algo como, en mis recuerdos no sé si era por el mal momento que yo pasé, pero yo lo veía negro, yo lo veía como todo oscuro, todo feo, y no era un sitio malo, supuestamente, ¿no? O sea, como que era un lugar bueno, no era un lugar de mala muerte, eran con médicos y todo. Entonces, llegó mi momento y pues ya me dijo que me cambiara, yo me cambié, pero yo era, ay, Dios mío, con, dentro de todo lloraba, ¿sí? Y bueno, ya me subí yo pues al lugar y yo, ay, Dios mío, yo como siempre, siempre pienso como en los demás, en el que dirán, y yo, bueno, ya estoy aquí, ¿qué vamos a hacer? Y lloraba, y yo, perdóname, Señor, perdóname. Entonces, cuando el tipo ese me metió, supuestamente me pusieron anestesia, supuestamente, pero yo creo que no, porque yo todo, todo lo sentí en carne viva. O como yo me imagino que había tanta gente, ellos necesitaban como la carnicería, pasé una y la otra y no les importó. El tipo, yo digo, yo no me acuerdo si me puso anestesia o no, pero yo creo que no, porque yo todo lo sentí en carne viva. Y me puso se me olvidó el nombre, el que succiona, se me olvidó el nombre, perdón. Y cuando ya me lo metió, empezó el carnicero. Yo le digo el carnicero, porque empezó a hacerme así durísimo y yo sentía todo y yo empecé a ver, perdóneme que sea tan gráfica, pero yo necesito decir la verdad, porque si yo no la digo, eh, mm, van a seguir pasando todas estas cosas. Y yo empecé a ver la sangre en ese tubo. Y yo dije, Señor, perdóname, Señor. Y yo dije, yo ya no quiero, pero ya es muy tarde, ya tiene que terminar, porque si no va a ser peor las cosas, me puede dar una infección, cualquier cosa, pero yo ya estaba, a mí se me salían las lágrimas. ¿Y saben cómo me sentí yo en ese momento? Como cuando, si han visto la película de la Pasión de Cristo, como cuando Jesús estaba en la cruz. Ay, perdón. Y Jesús estaba en la cruz
Y todavía esa película no ha salido, pero no había salido, pero yo lo sentí como así, como Dios me miraba y lloraba. Yo lo sentí así porque, pues imagínense, estás haciendo algo que no estaba bien, no puedo decir la palabra. Bueno, y el carnicero, le digo así carnicero porque eso es un carnicero, eso no era nada doctor. Llegó y me dijo, yo le decía que me dolía y me decía, literal, me decía, ¿quién te manda a abrir las piernas? Yo no te mandé. Y entre más yo le decía, el más hacía, pero duro, pero era ensanchado, como que yo decía, yo siento que ese era el enemigo, como el diablo que estaba ahí y que lo hacía a propósito. Y bueno, yo pienso que el Señor a mí me preservó porque Él sabía que yo ya estaba arrepentida. Y el Señor conoce pues los corazones, no me justificó, obviamente esto no es justificación para nada, pero Él conocía mi corazón y bueno, porque yo digo que yo me iba a morir ahí. Yo me levanté mareada, yo creo que a mí se me bajó la presión, yo estaba súper blanca, a esa gente no le importaba, es que parece. Entonces yo me paré y yo caminaba así como, yo sentía que yo caminaba así y que temblaba, yo temblaba y mi cuerpo sudaba. Yo nunca en mi vida he sudado como ese día. Mis pies estaban llenos de sudor que se mojaba el piso con el sudor. Y yo sentía que me iba a morir, la verdad me sentía que me iba a morir. Y me dijeron, vaya, como que les dio miedo porque pues imagínense cuánta gente no se les habrá muerto. Y entonces me dijeron que me acostara en una camilla y yo me acosté y yo me sentía súper mal. Y yo me paré y yo dije, Señor, yo no me voy a morir acá. Yo me tengo que ir porque yo no me voy a morir aquí. Y no sé cuánta gente habrá muerto en esa camilla, en una camilla negra y que estaba en el baño. Yo no sé cómo me levanté, me vestí y me fui. Y yo me acuerdo que yo salí, todas esas mujeres me miraban porque yo estaba papel, papel, papel literal blanca, los labios como morados. Entonces yo me bajé porque pues mi novio no tuvo la valentía ni siquiera de acompañarme arriba. Y entonces yo me acuerdo que yo estaba en ese ascensor bajándome solo y me miraba. Creo que perdimos acá la conexión con la alma. Vamos a esperar. A ver, ahí como que volvió. Sí, es que no sé, como que se está interrumpiendo. Pongamos todo en oración porque sabemos que el enemigo es que no quiere que este tipo de cosas salgan a la luz. Sí, sí, es cierto, no, porque son cosas muy, muy fuertes, ¿no? No tanto la parte, digamos, física que viví, ¿no? Obviamente que también tiene que ver, pero lo de demás es peor. Eh, bueno, y entonces ya me fui, pero yo sentí, desde que salí, yo era llore y llore y llore, y yo me fui para el apartamento de él a quedarme, supuestamente para que me cuidara y todo. Yo no dormía, pero yo sentía, o sea, yo creo que el dolor más grande que yo he sentido de una pérdida es eso, porque es la pérdida de un hijo. Pero yo incluso hablando con otras mujeres que lo han hecho, algunas, hay unas que, por ejemplo, una me dijo, ah, yo lo hice y yo ahí mismo me fui para la peluquería y me fui a arreglar y todo. Yo, ¿qué? ¿Cómo? O sea, yo creo que tenía el corazón de piedra, porque eso es, o por lo menos a mí me dio durísimo. Yo lloraba, yo sentía como que algo de mi corazón, de mi carne, se había, se había ido y yo lloraba y lloraba. Es algo que no puedo explicar. Bueno, el caso fue que ahí entró la depresión, yo ya volví a mi casa y cuando yo volví a los 2 días a mi casa, porque todos los días yo llegué con mis ojos así, yo pues hinchados de llorar, no había nada que me pudiera calmar, más que el dolor físico, era el espiritual, el dolor del alma, ¿no? Yo llegué a mi casa y yo no podía dormir de la culpabilidad, no podía. Y yo, o sea, yo trataba de fingir, normal, pero yo por dentro me estaba muriendo y por la noche era que yo lloraba. Y yo me acuerdo que ese día que yo llegué, yo sentía ganas de morirme. Yo pienso que a veces es lo que las personas que quieren
quitarse pues la vida, sienten, pero yo no lo pensaba, ¿no? Pero yo sentía un desespero de muerte. Y yo decía, yo quería salir corriendo y tirarme un carro. Ese era mi deseo, pero no era de esa otra palabra, ya saben, ¿no? Pero yo sentía así como que yo no me hallaba, yo me pegaba con las paredes, pero nadie en mi casa sabía, ¿no? Y bueno, yo me lo empecé a ocultar, pero yo misma sentía pues que mi vida era negra. Yo todo ese tiempo lo recuerdo como negro, de verdad. O sea, como que yo me acuerdo de todas estas cosas y yo las veo como oscuras. No sé si me puedan entender, pero así están en mi pensamiento. Y bueno, pues yo seguí con este muchacho, pues él ya volvió a trabajar, volvimos a trabajar, pero obviamente que estas cosas o es seguro que no van a surgir más, porque pues ya si un hijo no te une, pues qué vas a hacer, no? Entonces, pues sí, un día ya después de que él estuvo pues bien, nos vimos y estábamos en un lugar X lugar donde no había niños ni nada. Y los dos escuchamos un bebé que lloraba. Mm. Y nos quedamos así. Yo me acuerdo que yo me puse a llorar. Y yo, bueno, pues yo tenía mucha rabia con él, obviamente. Y bueno, terminé con él. Incluso me cambié de trabajo, él también. Y yo tenía pues mi depresión y él pues, no creo yo en ese entonces pensaba que él no entendía y él no entendía eso. Y con el tiempo fue que sí me dijo que a él también le dieron los síntomas pro aborto, pero después con el tiempo. Y, y bueno, ya me cambié, conocí otro muchacho y gracias, pues, llamémosle gracias a Dios, eh, me enamoré de él, entre comillas, y, y lo sacó, pues, digámoslo a él. Entonces yo tenía mis proyectos de venirme aquí a Estados Unidos porque yo también dije, Dios mío, yo no puedo, o sea, yo no me podía desligar de él y yo decía, pero ¿por qué yo no puedo? Yo no puedo. La única manera es que yo me tenía que ir y dejarlo, pues porque yo sentía que como era algo más, algo muy fuerte que yo no podía dejarlo. Y pues conocí al muchacho y todo, y gracias pues a eso pues lo pude dejar, pero igual yo tenía mis proyectos para venirme, pero bueno, me enamoré de este muchacho y entonces él supuestamente también se enamoró de mí y entonces él empezaba, no, que no te vayas, que casémonos, que yo te amo, bueno, el cuento. Y entonces yo dentro de mi, perdón, se me olvidó esa parte. Es que tengo que contar eso porque todo tiene una relación. Y entonces, bueno, con mi depresión, me acuerdo que volví otra vez al lugar donde les dije, el del Señor de los Milagros. Yo todavía no me confesaba ni nada porque pues, aunque fue una iglesia, a una escuela católica, como que nunca le recalcaban eso, o yo no me acuerdo, pero pues si me lo hubieran recalcado, pues creo que lo hubiera hecho y no, yo no fui a confesión, pero sí fue del Señor de los Milagros porque me sentía muy culpable, obviamente. Entonces, cuando yo entré a la iglesia, yo sentí porque el Señor sabía que yo iba a pedirle perdón. Yo sentí la suave brisa y no sé si ustedes saben qué es la suave brisa, como cuando el Espíritu Santo pasa así, como si la brisa pasó en mí, me dio paz en mi corazón y yo sentí como que el Señor me había perdonado, pero ni siquiera había ido a la confesión, ¿no? Pero de todas maneras, yo seguía con mi depresión y todo ocultándola y con este novio y todo, bueno, entonces todo eso se va escondiendo, ¿no? Ya conocí a este muchacho y él, ay, que caseros, que no sé qué, no sé cuánto, y yo dentro de mi corazón no, y seguía, entonces me enfermé, me dio una gastritis aguda que vomitaba sangre, yo pensaba que estaba embarazada y pues no, me mandaban medicamentos, nada, y bueno, otra vez donde el Señor de los Milagros, y como yo le había pedido al Señor de los Milagros, que me ayudara, porque yo no podía como tampoco decirle a este muchacho que no, pero yo sí lo quería, pero era una decisión pues de vida, ¿no? Entonces yo le dije al Señor, Señor, ayúdame porque yo no puedo. Entonces, como al tiempito, mi novio, que tanto me amaba, consiguió un empleo
él era arquitecto y lo entrevistó una psicóloga. Entonces cuando él me dijo, ay, me entrevistó la psicóloga y no sé qué, yo sentí como que algo pasó ahí, pero yo no era celosa, es como el Señor te van poniendo como el discernimiento. Y yo no sé, bueno, cuando con el tiempo pues ya el hombre no aparecía en la casa y él no era así, él siempre llegaba a su casa. Y yo dije, bueno, es que a mí no me va a dar la cara cuadrada, entonces terminé con él. Pero ese día que terminé con él, yo estaba pues con mi depresión otra vez y llamé a un amigo y me dijo, vamos al mall y para que se te olvide, vamos para que te distraigas. Y yo, bueno, y bueno, nos quedamos casi cuando ya cerraba. Entonces, cuando íbamos saliendo, pues el mall es grandísimo, todos los, ¿cómo se dice? Centros comerciales, pues uno puede parquear en cualquier parte, pues no, pues mi novio tenía que parquear al frente de mi amigo. Él no conocía a mi amigo, ni mi amigo lo conocía a él. Y entonces yo le digo a él, mira, ese es el carro de mi novio. Y me dijo, no, no creo, imposible, porque es que parqueó así, literal, de frente. Y eran los dos últimos carros que había. Yo sí, ese es él. Y me dijo, pues entonces espéralo. Y yo, no, como siempre, yo con mi orgullo, no, yo no me voy a quedar aquí, yo me voy. Me dijo, no, que, o sea, me convenció. Entonces yo me bajé y cuando el hombre me vio, yo creo que se puso de todos los colores y pues me negó delante de la novia. Entonces, pero yo en mi corazón empecé a sentir como la respuesta de Dios, como que él me dijo, él Nuevamente me acabamos de... dijo, sí, él me dijo a mí, es que yo sentí, o sea, dentro de mi dolor yo sentía gozo, algo raro, pero sentía gozo porque yo dije, esto es obra del Señor, que Él me está mostrando imposible, pues, cómo es que va a llegar este, este hombre al frente mío de tanto parqueadero que hay, ¿no? Esto es porque Dios me escuchó. Y a veces Dios actúa así, ¿no? O sea, como que Él te quiere quitar cosas de tu vida y pues la única manera es que te tienen que doler, pues para que reacciones, ¿no? No te va a quitar de ninguna buena manera. Y bueno, pues ya como obra del Señor, a mí se me habían perdido mis papeles. Eso fue en el 2001 fue lo de las Torres Gemelas, ¿no? Entonces yo Sí. tenía mis papeles aquí y se habían perdido. Y terminé con él y como al mes salieron los papeles y que me viniera para acá, para los Estados Unidos. Entonces todo eso se fue como enganchando, ¿no? Entonces yo dije, no, pues esto es la respuesta del Señor, yo me voy. Y pues yo con todos estos dolores que tenían, yo quería empezar una nueva vida y bueno, vine para acá a los Estados Unidos y pues claro, aquí el choque es tremendo porque pues no conocía el idioma, pero llegué muy bendecida porque llegué a la casa de mis tíos, llegué con trabajo y bueno, dentro del trabajo eh, era un call center que yo tenía que trabajar de 6 a 12 de la noche. Entonces en el día, pues todo mundo, ¿qué amigos iba yo a hacer? Si todo el mundo trabajaba en el día y yo trabajaba en el horario de la noche, entonces a qué hora yo iba a hacer amigos, no, no tenía el tiempo, no tenía la oportunidad. Entonces, claro, yo empecé a refugiarme otra vez en el Señor y conocí una señora que me empezó a mostrar una capillita del Santísimo y empecé a ir porque aquí afortunadamente tenemos esta bendición en este país que hay muchas capillas de adoración 24 horas. Entonces, pues yo salía a las 12 de la noche y yo, ¿para dónde voy? No me voy para el Santísimo. Y empecé a ir al Santísimo y el Señor me empezó a tocar ahí. Y empecé a tener esa sed del Señor y empecé a ir a misa. Y empecé ya con los sacramentos y todo. Pero bueno, entonces eh, yo sentía, pues seguía con mis cosas, con los novios, acostándome. Tengo que contar eso para decirles por qué. Y bueno, ya seguía con ellos, pero obviamente los vacíos, pero el Señor ya me estaba mostrando como el camino, ¿no? Entonces también ya yo dije, me voy a ir de Miami porque aquí en Miami todo el mundo, yo voy a Miami, todo el mundo habla español y yo aquí no voy a aprender el idioma. No, le dije a la hijastra de mi tío que sí podía, me recibía aquí en Atlanta y ella me dijo que sí, e incluso ella vino y me acompañó y me trajo porque en esa época
pues yo apenas estaba llegando y no conocía pues las carreteras, apenas estaban empezando los GPS y entonces pues yo no sabía. Y bueno, me vine para acá, entonces más soledad todavía, porque pues aquí este es otro estado, pero es como volver a empezar, y ya la gente no hablaba tanto español, y empecé a trabajar en un hotel en el restaurante, y, y bueno, me empezó pues otra vez la depresión, y bueno, un día la misma compañía donde yo trabajaba con mi tío en el call center, una señora aquí en Georgia se estaba quedando con el dinero de la compañía y necesitaban a alguien que ayudara con esa, pues a supervisarla. Que ya tenía dos trabajos, entonces peor también. Entonces lo único que yo hacía era los trabajos e ir a misa y al Santísimo. Entonces, bueno, la señora no pudo pagar, la señora no pudo solucionar su desfalco, entonces mi tío me dijo, mira, ¿por qué voy a hablar con el dueño de la compañía a ver si nos quedamos con la tienda y tú la trabajas y vamos pagando pues lo que la señora no pagó, lo que se dejó. Entonces, bueno, yo le dije que sí, entonces ya empecé con una otra bendición porque ya no tenía un trabajo, ya tenía uno, pero igual me tocaba todo a mí, entonces yo tampoco tenía el tiempo y lo único que yo tenía en el tiempo libre era ir al Santísimo. Y bueno, el Señor empezó ahí a tocarme y bueno, y antes de tener la tienda, yo iba al gimnasio, entonces ahí fue donde conocí a mi esposo. Y entonces, pues yo pienso que el Señor no me lo puso a él para mí, sino a mí para él, porque iba a pasar una tragedia con él. Entonces, sucedió que, bueno, yo lo conocí, todo el cuento y lo mismo, ¿no? Esto se repite y tiene que ver con lo del aborto, porque ahorita que termine pues mi historia les digo por qué. Que yo me seguía con novios, con este, con el otro, me acostaba con el otro, con el uno, con el otro y bueno, hasta que llegó el último, que es mi esposo, gracias a Dios. Y eh, pues lo conocí a él en el gimnasio, igual no era que me gustara mucho, salí con él y bueno, se empezó a dar las cosas y ya me empezó a gustar. Pero él era casado, divorciado, pero pues obvio él no vivía con la ex esposa. Pero como yo ya conocía al Señor, decía, no, pero me gustaba, pero yo decía, no, Señor, esto con él no, porque él es casado ante tus ojos todavía, aunque esté divorciado ante los hombres, todavía es casado ante tus ojos. Entonces yo fui al Santísimo y le dije eso. Y algo en mí, no sé, dije, la única manera es que de pronto estuviéramos juntos, es que pues la señora no estuviera, ¿no? Y como a los días, nosotros tuvimos una peleita y yo me alejé. Como a los días él me llamó y resulta que ella también tenía, casualmente, mira, mi esposo trabajaba como en la competencia de la compañía que yo tenía y él también tuvo una tienda, entonces ella estaba trabajando en la tienda y llegaron unos asaltantes y ella por defender a una empleada la mataron. Dios Y santo. mm, entonces él quedó con las dos hijas, por eso dije, porque hay hombres también que les toca ser papá y mamá, ¿no? A ella la mataron y él se quedó con sus dos hijas pequeñas de 11 y 13 años, creo, no me acuerdo cuántos. Obviamente ya pues la relación con nosotros no podía ser porque pues él ya se dedicó a sus hijas y pues imagínate el trauma, el dolor, no, pues él no podía. Él hasta estuvo en el hospital porque le trató de dar como un infarto de todo ese, porque pues él vivía como en un condado es como, digamos, como tres barrios para que más o menos me entiendan, de donde estaban las hijas y las trajo para acá. Entonces, él, para que no tuvieran ese dolor, pues de que primero perdían su mamá y el cambio con las amigas, él le tocaba durísimo y les tocaba llevarlas todos los días, traerlas todos los días a la escuela, ayudarle las tareas, verlas llorar, pues todo el trauma, entonces él pues casi también se va, ¿no? Entonces el Señor yo creo que me usó a mí porque yo lo fui acercando al Señor, ¿no?
Entonces Dios va poniendo como va dando las cosas, ¿no? Bueno, entonces pasó tiempo y pues yo ya no estaba con él porque obviamente él no tenía tiempo, pero seguíamos hablando por teléfono. Pero ya un día, ya como pasó como 2 años, ya volvimos y ya como él vio que yo lo invitaba a misa y que lo llevaba al Santísimo y todo, entonces cuando un día me llevó el anillo y me dijo que si nos casábamos y yo, bueno, obviamente que sí, y nos casamos y bueno, pues ahí la historia de mi conversión y todo, porque pues ahí paró todo, ahí ya el Señor, yo quería en mi corazón, mi anhelo era no seguir esta vida de repeticiones ni nada. Bueno, entonces, Creo que se le volviendo al, fue. Ok, aquí sí, regresó. volviendo al tema, pues, porque, bueno, esta es pues la conclusión, entre comillas, de eso. Obviamente, yo seguía me daba como mi depresión. Entonces, yo iba a confesión, ya iba a confesar y me confesaba y yo lloraba y lloraba por el mismo pecado, ¿no? Entonces, el Señor me perdonaba, pero yo no me había perdonado, obviamente. Entonces, un día yo estaba también en el Santísimo y estaba confesión, había confesión. Cerca, después de, había misa, estaba el Santísimo y yo había ido a misa hasta, y fue el Santísimo y vi que, y no era la iglesia que yo normalmente voy, y había confesión y yo no sabía, yo dije, voy a ir a confesarme, y yo estaba con mis ojos, pues, de la lloradera por lo mismo. Y yo siempre que me confesaba y me confesaba y me confesaba de lo mismo, del aborto, perdón, la culpa, y no me sentía en paz. Entonces yo pienso que el Señor, Él me quiso sanar como en ese momento y yo fui a la confesión y empecé a llorar. Ese sacerdote yo nunca más lo vi, porque yo seguí yendo también a esa iglesia. Yo nunca lo vi, no más lo vi, fue solamente esa vez. Y el sacerdote súper lindo me decía, cálmate, cuéntame qué te pasa. Ay, entonces yo le dije por enésima vez la misma confesión y me dijo, ¿tú sabes que ibas a tener? Y yo le dije, no, no sé. Me dijo, ¿pero tú qué crees? Y yo le dije, eh, creo que es un niño. Y me dijo, entonces es un niño. Ponle un nombre, bautízalo y mándale a hacer una misa. Entonces me dijo que fuera donde otro sacerdote, pero yo le hice caso, lo bauticé, el bautizo de deseo, le mandé a hacer una misa y le di su nombre, le di dignidad de hijo de Dios y de mi hijo, ¿no? Se llama Miguel Ángel como tú. Entonces, todos los días rezo por Miguel Ángel, todos los días lo pienso, todos los días, pero no como antes. No, ahorita si me ven llorar es como emocional, ¿no? Pero todos los días que voy a misa, él también está en mis oraciones, antes no, pero ahora sí, todos los días desde que lo bauticé. Y cuando yo le mandé a hacer la misa, ya mi llanto, mi dolor, o sea, ahorita lloro como, no de dolor, sino como de sentimiento, pero antes lloraba de dolor y de depresión, de tristeza, de culpabilidad. Ahora es diferente. Desde que yo hice esa, ese bautizo y mandé a hacer la misa, todo cambió. Pero bueno, el Señor, yo todavía pensaba que, pues, que todavía no estaba sanada, que estaba sanada, ¿no? Pero Dios sabe que tiene que sanar de diferentes maneras. Entonces empecé a encontrar folletos aquí gracias a Dios, hay muchas cosas que ayudan a la mujer, hay muchas cosas pro vida. Entonces en todas las iglesias hay folletos, cosas que no, en Colombia no hay, o no No, sé si ahora lo hay. no he Entonces, visto. bueno, entonces ahí hay unos folletos que se llaman Path, que está en inglés como camino, que son como estos y están en todas las iglesias, ¿no? Incluso, mira, te lo muestro por si alguien está aquí de Estados Unidos, lo pueden encontrar. Este es para, este es para el hombre y este es de la mujer. Entonces lo encontré y llamé.
y pues les conté mi caso y todo, y me vi con una muchacha que ella también lo había hecho porque obviamente estas personas que hacen esta compañía lo han hecho, entonces incluso me vi con ella y pues que quedamos en que íbamos a hacer un estudio bíblico posaborto. Y bueno, desafortunadamente yo había acabado de tener los niños y no me daba el tiempo, entonces lo dejé así. Pero pues Dios en su infinita misericordia, Él sabe que tiene su pendiente por ahí. Y un día volví, llamé y la señora que me atendió me dijo, déjame, yo te llamo después porque estoy enferma". Pasaron 2 años y no me llamó. Y a los 2 años me llamó, pero yo ya me había olvidado de eso. Y me dijo, ¿tú todavía quieres hacer el...? Mira, me encontré tu llamada después de 2 años. Y que todavía estás dispuesta a hacer el estudio. Y yo, sí, claro. Y fui tan bendecida que yo, pues fue en época de pandemia y mi esposo se quedó sin trabajo. Y yo le dije, pero es que yo ahorita, obviamente uno tiene que dar una donación. Yo ahorita no puedo. Y me dijo, no, tranquila. Como estas son, ¿cómo se dice? Como fundaciones. Entonces ellos, ONGs. sí, entonces ellos tienen como su dinero para ayudar a la gente. Por eso les digo, ayuden estas organizaciones porque muchas personas que no tienen los recursos se pueden beneficiar como yo me beneficié y pude tomar el curso. Duró 12 semanas, casi 3 meses. Fue una sanación dura. Yo pensé que estaba pues ya sana y es con todo lo de la Biblia, con los versículos de misericordia. Era cada semana, yo tenía que sacar 3 horas para enfocarme y recordar todo eso, porque hay cosas que yo ya no me acordaba y se me vinieron a la mente. Entonces, este estudio bíblico es inspirado por el Espíritu Santo de verdad. Y cuando yo iba haciendo este estudio, por eso yo les conté como esta historia que de pronto me desvié, empecé a darme cuenta que todo tenía una razón de por qué actué yo así, de esa falta de mi papá, porque regresé a la niñez, regresé todo eso, y que porque yo buscaba como ese amor en los demás, que me llevaron pues, a tener las relaciones, porque las relaciones sexuales un día vas a quedar embarazada, como dije, que me pasó porque no tuve la castidad, nadie me enseñó la castidad y que el Señor me preservó, porque yo mi virginidad la perdí a los 20 años, la perdí tardía. Para esta época es tardía y que siempre pasaba algo y a mí me daba miedo, ¿sí? Y, y entonces empecé a darme cuenta con este estudio de todas estas cosas y de todos los síntomas que si quieres puedo leer algunos. Sí, sí, Es, claro. Sí, sí, por eh, supuesto. quiero leerlo y la mitad las tenía yo. Entonces, eso también pasa para los hombres, ¿no? Y recuerden Entonces, compartir esto porque esto es muy importante porque mucha gente está viviendo esto en este preciso momento. sí, y que esto no lo dicen las feministas, ¿no? Que es lo más Exactamente. terrible. Bueno, a mí me decían, si tú tienes estos síntomas, 3 de estos síntomas, pues es porque que sientes culpabilidad y que te sientes eh, que necesita ser sana, pues no, yo tenía casi todos, como por ejemplo, incapacidad de perdonarse a sí mismo, emocionalmente entumecido, culpabilidad, vergüenza, tristeza o dolor, depresión, dolor o pena, rabia, arrepentimiento, miedo a otro embarazo o infertilidad, pesadillas, llantos frecuentes, sentimientos de enfado o ira, preocupación por el aniversario del aborto, ahorita les cuento qué pasa, o por la posible fecha de nacimiento, sentimiento de desesperanza, relaciones problemáticas, disfunción sexual, abandono de Dios, múltiples abortos, revivir el aborto, miedo y ansiedad, trastornos alimenticios, alcoholismo, drogadicción, impulsos suicidas, relaciones abusivas y tolerantes, dificultad con la intimidad, deseo de tener otro hijo para reemplazar o expiar la culpa, sobreprotección de los hijos actuales, imposibilidad de acercarse y unirse a los hijos actuales. Yo casi todas de estas cosas que las tenía, incluso yo las tengo aquí mejor explicadas, pero me voy a demorar muchísimo.
No te preocupes que tenemos igual acá tiempo y como te digo, es algo, es un tema que es importante tocar porque el tema del feminismo está por todas partes, lo meten en los colegios y este tipo de cosas muy pocas veces se hablan o lo censuran. De hecho, hay que orar mucho para que no censuren este contenido porque es de valor, es de mucho valor y espero que pues mucha gente lo compartan a sus hijas, a sus nietos, a sus nietas, para que tengan esta información y puedan salvar muchas vidas. Sí, así es. Mira, por ejemplo, y esto nos pasa a muchas, eh, cuando se llega la fecha de, de nacimiento, a mí me empieza la depresión. Y sin yo pensarlo, sentirme mal. Ya no tanto, pero cuando llegaba la fecha, sin yo estar pendiente de ella, cuando yo leí esto, se me hizo un clic. Y yo dije, sí, esto me pasa. Y nos pasa a todas. Cuando llega todos los cumpleaños, me dice, ya tendría tantos años. El mío tendría 22. Ya estuviera en la universidad. Y más cuando uno tiene cuando ya tienen otros hijos, entonces el Señor bueno, el sentido de culpa te empieza a decir, mira, yo empieza a sentir ese amor de madre y dices, yo, ¿por qué le di amor a estos hijos y a este no? Qué bendición tan grande, ¿por qué yo hice esto? ¿Por qué? O sea, empiezo a decir, cuando yo veía a mis hijos gatear, cuando los veía decirme mamá, y todos estos procesos que los niños y los bebés tienen, eso me martirizaba, me sentía mal. Y todo esto está acá. Y esto es lo que no dicen las feministas. Mira, te voy a decir otra cosa. El pecado del aborto es tan grave, gravísimo, no solamente porque se destruye una vida, se destruyen 10 generaciones aproximadamente. ¿Por qué? Porque si ese niño hubiera tenido una familia, esa familia, esos niños, sus hijos, digan, vamos a poner el ejemplo del mío, que no sé, no sé cuál era el plan que Dios tenía para su vida, pero si ese niño hubiera nacido y hubiera tenido una familia y esa familia hubiera tenido otra familia y así sucesivamente, ¿cuántos no se destruyeron? Por eso es tan grave. Además, tan grave es que no sabemos qué plan tenía ese niño o esa niña en esta vida, que pudo ser un sacerdote para salvar almas, o pudo haber sido un científico para curar alguna enfermedad incurable, y así sucesivamente. ¿Cuánto no hemos destruido? ¿Cuánta maldad hemos hecho por este pecado? Y por eso hay que hablarlo, Sí. porque eso no lo dicen. Es que no destruimos una sola persona, no. Y mira, aparte de esto, cuando yo tuve ¿cómo se llama? Esta cosa, el estudio bíblico, las personas que me acompañaron, obviamente, ellas también hicieron aborto. Y una de ellas hizo 4 y Wow, y la otra hizo 1. Hay más gente que ha hecho hasta 20, Dios pero a mí santo. yo nomás sé, con ellas eran 4 y obviamente ellas me contaron su historia muy conmovedora también. Pero cuando uno hace pues esta cosa mala, normalmente la vuelve a repetir. Afortunadamente yo no lo hice, pero muchas lo repiten. Así usted no se sienta culpable, vuelve y lo hace. Yo conozco en este momento una amiga que también me dice que le ayude con este proceso y ella también ella se convirtió y todo, pero ella no ha tenido la sanación. Ella lo hizo 3 veces y hace muchos años. Hay gente que tiene 40, 50 años con este dolor y que no lo han superado, porque es que hay que sanar esto. Y esto es una herida que yo he sanado, obviamente, pero hay cosas que todavía sé que tengo que sanar, tengo que seguir continuando con la sanación y tengo que ir a postrarme mucho,
para que sane, porque esto va a ser para toda la vida. Y las mujeres que me acompañaron a mí, ellas, yo tuve la bendición de tener mis hijos. Ellas Dios santo. no pudieron tener hijos. Intentaron y no pudieron. Entonces, mira, después de que ellas se arrepintieron y todo, hicieron su intento, porque muchas, depende del proceso que les hayan hecho, las lastiman, les dañan sus úteros, sus órganos. Por ejemplo, a mí es que el Señor, a pesar de, yo por eso digo, oren mucho, enséñele a sus hijos, que así caigan, el Señor los preserva y yo fui preservada. Porque yo me acuerdo que el tipo ese, cuando me estaba haciendo mi proceso, él se encarnó, él era para, yo pienso que era para que me hubiera dañado mis órganos y no lo hizo. Y durante todo por eso conté mi historia de que todas estas cosas llevan como adicciones. A mí me llevó a la promiscuidad. Yo era promiscua, muy promiscua, porque si ustedes escuchan cuántos novios tuve y a todos, con todos estaba. Me preservó de no quedar embarazada. Otra vez, me preservó de una de una enfermedad venérea. Bendito Dios, nunca la tuve, gracias a Dios, pero hay mucha gente que la tiene. O sea, me preservó, pero porque Dios también vio, o sea, que Él sembró en mí esa fe y mi abuela creo que era la que más oraba por mí. Pero eso no quiere decir que me justifique ante esto, porque eso está mal. Pero bueno, estas son una de las cosas, especialmente la promiscuidad. Mucha gente que si hace drogas o, o las empieza a hacer, pues se vuelve peor todavía. Entonces muchas mujeres, cuando yo cuento mi testimonio, se identifican conmigo y muchos hombres también. Hubo un señor que me escribió y me dijo, Alma, los síntomas que tú tenías, yo los tenía, pero él sí intentó, eh, no sé cómo decirlo, como con su propia vida, para no decir la palabra, ¿no? Intentó quitarse la vida. Sí, él sí la intentó. Yo no, yo no. Bendito Dios, no, pero sí era tan horrible ese desespero que quería morirme. Yo me quería morir. Y a ver, hay otra cosa eh, que creo que también es importante que muchas personas, hay mujeres que rechazan sus hijos, hay mujeres que no quieren sus hijos. Después, pues, después tiene, que el Señor les da la gracia de tener y no los quieren. Y eso también es como por un síntoma de esto, ¿no? O sea, por diferente, hay muchas cosas que yo leí, que les acabo de leer, que obviamente todas no me cumplen, pero la mayoría sí las cumplía conmigo. Y yo también escuchaba a bebés llorar. Yo veía a bebés y yo me ponía a llorar. Pues al principio, ¿no? Ahora ya no. Y bueno, estos son los síntomas. Y no sé si de pronto hay alguien que tenga alguna pregunta. Y también quisiera como recalcar de que el Señor nos perdona a través del sacramento de la reconciliación, ¿no? Nosotros somos perdonados, pero eso no quiere decir que la culpa tengamos que quede así. Nosotros tenemos una culpa que debemos pagar, que nosotros tenemos esta culpa que debemos pagar y que, o sea, si yo me muero, digamos, pues probablemente voy para el purgatorio. Yo confío que voy a ir al purgatorio, pero yo necesito reparar, porque este es un pecado muy grave, como lo que les dije, ¿no? De todas las generaciones que se destruyeron, de todo el bien que yo destruí, de todo ese plan divino que tenía Dios y que fue destruido. Imagínense, no solo yo, sino imagínense en el mundo entero, que en este momento, eh, el aborto está por donde quiera. Cuando yo lo hice en Colombia, era ilegal.
ahora yo, y les conté yo mi historia, que cuánto estaba eso lleno, ese salón lleno hace 22 años. Ahora yo no me imagino que cómo estarán esos salones de repletos. Hasta las 24 semanas acá. Aquí Imagínate. también, antes ay, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre. Bueno, que hace como un año precisamente, ay, se me olvidó el nombre. Bueno, que aquí también había hasta las 24 semanas y creo que en Nueva York hasta los 9 meses Dios santo. había. Entonces, imagínate. Entonces yo, ok, ya empecé, Dios mío, ya el Señor me empezó Él me perdonó, pero obvio, necesito reparar. ¿Y cómo reparo yo? Reparación, un ejemplo de reparación que les quiero dar porque tenemos que reparar es contar mi testimonio. Contar el testimonio no es fácil. No es fácil que mucha gente sepa esto y que te diga, tú ya sabes la palabra, eh, mala madre, en fin, todas estas cosas que pueden decírmelas también, pues están en derecho, ¿no? Porque es algo malo que yo hice. Pero ya el Señor me perdonó, entonces lo que yo ahora es reparo. ¿Cómo reparo? Bueno, testimonio, ayuda a fundaciones Provida. Yo trabajé el año pasado con una organización Provida que se llamaba Susan B. Anthony List y eso fue súper duro. Y yo digo, de verdad que hay que ser valiente y que el Señor la valentía se la da porque si yo me pongo a mirar ahora, yo no hubiera podido hacer ese trabajo, porque a mí me tocaba ir a tocar todas las puertas, me daban unas casas, yo creo que yo en la semana me hacía como 1.600 casas, porque Wow. estábamos en la época de, del- de las elecciones al Senado y teníamos un candidato aquí en Georgia que es un pastor, pero de pastor no tiene nada, porque él estaba a favor de eso, ¿no? Del aborto. Y obviamente estas organizaciones, por eso también digo, si ustedes han hecho, porque yo sé que muchos que están aquí, la mayoría que están aquí lo han hecho, porque siempre que ven, las personas que ven mi testimonio es porque lo han hecho, porque uno va a buscar esa ayuda, uno va a buscar a identificarse con esa persona. Y entonces el mensaje que yo les doy, ok, para que ustedes sanar también necesitan preparar y ayudar a estas fundaciones. Por ejemplo, ellos a nosotros nos pagaban y nosotros los que hacíamos este trabajo, de verdad que no lo hacíamos tanto por el dinero, sino porque queríamos salvar vidas. Y cuando nosotros íbamos, miren lo espiritual que es esto. Yo me iba con mi rosario en mano y yo iba caminando, iba haciendo el rosario. Cada puerta que yo iba y tocaba hacía un Ave María, porque pues hay muchos pro-life aquí en Georgia, pero también hay muchos pro-choice. Pro-life es pro vida y pro-choice no sé cómo, no sé en español, no me acuerdo cómo lo dicen. Y cuando el pro-choice es el contrario del pro-vida, ¿no? Cuando el pro-choice me abría la puerta, sin yo saber, sin yo decir una palabra, sino yo mirarlo a los ojos, esto es espiritual, yo ya sabía que era pro-choice. Y no saben todas las cosas que me hacían, todo lo que me decían, las malas palabras, me echaban, me mandaron la policía, varias veces me mandaron la policía. Pero como aquí en Estados Unidos es legal, usted irá a tocar y hablar de política, excepto si las casas dicen que es propiedad privada. Eh, Eso era terrible. Muchas personas me contaban sus historias de vida. Unos se querían justificar que lo habían hecho, otros me trataban mal, otros me racista. O sea, era una cosa horrible que si yo no hubiera tenido la oración conmigo, yo creo que yo me hubiera muerto. Casi muchos dejaban ese trabajo, pero había que hacerlo. Yo no, yo lo que puedo decir es que yo no vi los frutos, no los vi porque desafortunadamente este candidato ganó, pero ganó muy seguido como con el otro. Pero yo pienso que obviamente en las elecciones siempre hay fraude, porque el otro iba ganando y de un momento a otro ganó este señor. Pero lo que sí sé es que en cada puerta que dejábamos la información había una oración que se dejaba y yo sé que alguien tocó
se pudo haber salvado una vida y solo lo voy a ver en el cielo, porque ese trabajo era súper duro. Nosotros nos íbamos con nieve, nos íbamos lloviendo, pero porque queríamos, porque nos decían, nos daban la opción, si quieren trabajar, trabajen. Pero sabíamos que teníamos esa misión y íbamos y con calor, con un calor, porque aquí en el verano hace un calor terrible, pero no nos importaba, pero nos sostenía la oración. Esa es una manera de reparar y reparar también. eh, yo tengo 2 niños, obvio que ellos no saben porque están muy chiquitos, yo sí les voy a decir, pero yo ahora a ellos desde pequeños les he enseñado que la vida se respeta desde el momento de la concepción. Les muestro videos de que no los van a engañar porque ahorita en las escuelas públicas los quieren engañar, bueno, en todas las escuelas. Le digo que la vida empieza desde la concepción hasta la muerte y que hay que respetarla. Y que, y les he dicho también, el niño más pequeño un día me acompañó, me permitieron llevarlo a trabajar, pero yo le decía, vamos a trabajar, y él se hizo su camisa de Provida y todo, y él iba y él era el que hablaba y todo emocionado, yo les hablo del aborto como es, pero también les hablo de la misericordia de Dios, y también le hablo que Dios perdona los pecados, porque un día le puedo contar esa verdad, y que fue un error, y que estoy arrepentida, y que estoy reparando. Entonces, cuando ellos vayan a tener esa conciencia, cuando yo se los cuente, ellos van a ver que su mamá hizo un error, que se arrepintió y que está reparando ese error tan grande, y que Dios es misericordioso y que ellos me han visto trabajar. Otra cosa muy importante que quería también decir es que los latinos nosotros nos quedamos callados y que, por ejemplo, eh, nosotros nos da pena. Y por ejemplo, los americanos, ellos son un poco más abiertos y ellos sí cuentan su testimonio, pero son muy pocos los que vienen y cuentan esto porque les da vergüenza el que dirán, ¿no? Pero es importante decirlo porque la población que más hace abortos son los latinos y los morenos. Somos los que más hacen. Y cuando yo estaba haciendo este estudio bíblico, a mí me gusta hacerlo más como en el idioma porque se expresa más, ¿no? Cuando no es tu idioma tienes que estar pensando qué palabras voy a decir. Entonces, yo todavía tengo que hacer un retiro que se llama el de Raquel, que es como el final. No lo he hecho, ¿sabes por qué? Porque lo quiero hacer en español. Y no hay nadie, solamente estoy yo Wow. esperando para hacer el retiro, porque la gente no quiere hacer, las latinas no, pero sí hacen esto, el aborto, y no quieren ir a como buscar esa ayuda porque les da vergüenza. Obvio que es vergonzoso. Mira, aquí, ahorita que yo he tenido mi testimonio, muchas mujeres me han escrito, una muchacha me escribió y me preguntó que ella también tiene la sanación y que le pidieron que hiciera que le diera el testimonio, pero que ella no se iba a atrever porque pues iba a ser juzgada, ¿no? Entonces yo le dije, no, pues ora mucho, pero hazlo porque se necesita hablar y ser valientes y es parte de tu reparación, o sea, las reparaciones duelen, cuando tú haces reparación duele, pero también te va purificando, ¿no? Y te va sanando. Y esta reparación es para toda la vida hasta el último instante. Y yo mis oraciones, mis misas diarias, rosarios, todo, pido por el fin del aborto, la eutanasia, hago bautizos de deseo todos los días, bautizo a todos los niños que nacieron muertos y abortados ese día, les pongo el nombre de Jesús y María, porque pues no se sabe todavía qué pasa con esos niños, ¿no? Pero pues yo creo que cuando la mayoría que han hecho esta sanación con el bautizo,
han sanado muchísimo, porque pienso que el Señor necesita esa conexión y necesita que ese bebé se sienta amado y se sienta que tienen una mamá y un papá. Y yo siempre, yo el día que me muera, yo sé que me lo van a encontrar, me van a encontrar a Miguel Ángel. Todos los Qué días lo bonito, pienso. qué bonito. Así va a Y ser. bueno, y bueno, eso es lo que quería decirles. Ayuden mucho a las fundaciones Provida. Hay muchas mamás que, ojalá que en Colombia, es que yo ya, pues como digo acá, no sé honestamente cómo ayudan. Si hay fundaciones, por ejemplo en Colombia, ¿no? Pues hablo porque es mi país, no sé los otros países, pero hay muchas mujeres que se sienten solas, que dan el sí a la vida y que si se sienten acompañadas y se sienten amadas y tienen ese apoyo, por ejemplo, que vean los pañalcitos, una ropita, que les hablen con cariño y todas estas cosas, pues se salvan vidas. Entonces, esa es otra manera como de reparar, de ayudar, de llevar a esas fundaciones estas ayudas, porque es que si nosotros no ayudamos, ¿cómo vamos, cómo van a ayudar a estas personas? Y bueno, pues Claro. esa Y por ejemplo, Alma, aparte obviamente de todas las cosas que dices que pues haces para reparar, de colaboraciones, de ayudas, de trabajo con estas organizaciones, también pues haces un apostolado en Instagram, ¿ok? Donde pues también haces entrevistas, tocas estos temas, pues muestras inclusive pues tu familia, tu fe. ¿De dónde te nace pues esto de también evangelizar y hablarlo también en las redes sociales y también pues para que nos cuentes cómo las personas te pueden contactar? Porque es como dices tú, o sea, probablemente muchas personas que están viéndolo en vivo en este momento, ok, en algún momento de sus vidas, pues también pasaron por este terrible mal, ok, y cargan con esa culpa y cargan con ese pecado. O luego las personas que van a ver en vivo, luego ya en diferido, probablemente también, y quizás no van a poner un comentario aquí precisamente por esa vergüenza y por ese sentimiento de culpa. Pero pues si dejas tu Instagram o donde se puedan comunicar, probablemente sí lo hagan al interno y ya de esa manera puedas aconsejarlo de mejor manera. Sí, mira, este apostolado nació porque, bueno, cuando ya, por eso es que les estaba contando la historia, porque tiene que cuadrar un poquito. Cuando Sí, ya tenía la tienda y todo eso, yo quedé embarazada y pues como mi esposo tuvo esa situación con la ex esposa que la mataron también como en lo mismo, entonces ya él tenía su miedo, ¿no? Y pues a veces me tocaba ir al banco y llevar pues ese dinero a depositarlo y ya muchas veces me habían puesto en mi carro puntillas como para desinflármelo y de pronto sí. probablemente robarme, ¿no? Ya había tenido cositas raras, entonces ya nos empezó a dar miedo y ya decidimos pues como mi tío era el socio y yo bueno, se lo dejé a mi tío y mi tío pues se dio cuenta lo difícil que era y me dijo, no, pues vendimos y decidimos que quedarme en casa. Yo no trabajo porque ya ahora mi apostolado es en la casa, entonces claro, ya ahorita iba más a la iglesia porque yo también dentro de mi corazón quería ir a misa, pero no podía porque estaba en la tienda todo el tiempo y cuando llegaba pues tenía que atender la familia, pero mi anhelo en mi corazón que ni nunca se lo dije al Señor era que yo poder ir a misa. Entonces, ya cuando yo estaba embarazada y todo el cuento, entonces ya podía ir. Mis niños hicieron la primera comunión en mi vientre, porque todos los días comulgaba. Entonces, Hmm. ellos no hicieron su primera comunión a los 8 años, no desde que yo quedé embarazada. Y bueno, es que tengo muchas bendiciones que contar, pero se hace muy largo, pero bueno. Y la gente, bueno, como ya me veía con los niños creciendo y todo, ya me conocían, la gente se me acercaba y me decía, ay, que tan bonito, que porque muchas mujeres, mamás piadosas decían, si yo hubiera hecho lo que tú haces con tus hijos, que los traes a la iglesia, porque a veces somos muy piadosas y a mí me ha pasado que a veces yo quiero estar en comunión con Dios y a veces los niños no dejan porque empiezan a molestar y pues le rompe como esa conexión con Dios, pero igual lo llevaba. Entonces muchas mamás hacen eso, como que los dejan en la casa porque qué pereza, no me dejan rezar.
y pues ahora sufren las consecuencias porque los hijos ya no quieren ir a la iglesia. Por eso es muy importante llevarlos, así no les guste. A mí ese cuento que dicen, ay, no, pero es que a ellos no les gusta, no, pues llévelos, Claro. llévelos. A mí me llevaban a la fuerza y miren, gracias a Dios, a esas oraciones me convertí y estoy donde estoy. Y bueno, entonces, pues yo al ver que muchas mamás se me acercaban y me decían eso, un día mi hermana me dijo, oye, ¿por qué no haces algo como en redes sociales con los niños? Y yo, pues sí, pero yo no voy a hacer, a mí no me gusta como hacer esas como tontadas que a veces hacen que de reírse y cosas como mostrar comida y lujos, esas cosas, eso no es conmigo, pero sí sentí como un llamado y yo dije, pues yo voy a hacer algo de enseñar y mostrar lo que yo he aprendido poco a poco, lo que el Señor me ha mostrado. Y bueno, ahí empecé a hacer mi apostolado en Instagram. Solo lo hago en Instagram porque las redes sociales quitan demasiado tiempo, entonces no me da tiempo para hacer otras cosas porque pues realmente yo no puedo descuidar a mi familia por esto. Entonces, pues lo poco que hago lo comparto allí y, y bueno, entonces ahí hablo también diferentes temas. Obviamente, a veces me censuran, a veces no me da mucha visualización porque estos temas no les conviene, obviamente, porque estos temas son ya otro nivel, ¿no? Estos temas no son que están a favor de la mujer, ¿no? Esto tiene temas más de conveniencia como económicos, como manipulación. Entonces, pues a la gente, ellos no les va a convenir que yo les esté diciendo a las mujeres qué es lo que les va a pasar y que toda su vida van a sufrir, toda la vida van a sufrir si ustedes si no buscan la sanación. Yo conozco mujeres que llevan años y lloran como el primer día. A veces me llaman, me dejan los mensajes que yo digo, Dios mío, que lloro por estas mujeres porque, pues, ¿qué más puedo hacer? Que necesitan la sanación. Y son de años. Y hombres también. Se me olvidaba contar este pedazo. Después de muchos años, un día estaba yo en Facebook y me escribió el que era mi novio, papá del bebé. Y me escribió que había ido al psicólogo y que había contado esto y me pidió perdón, obvio yo ya lo había perdonado y me dijo pues que, o sea, me dijo todo lo que yo sentía, que lo estaba Mm. sintiendo, o sea que esto no solo le pasa a las mujeres, a los hombres también les pasa y a los hombres también cuentan los años, cuentan cuántos años tendría, cómo se vería, qué haría, cómo, qué, qué estuviera haciendo, o sea, igual que la mujer. Obviamente a nosotras más porque los tenemos en el vientre, pero esto es muy importante que lo sepan, que ya se deshicieron de una vida y ya, no, 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 eso es el comienzo de la pesadilla, porque es una pesadilla. Yo vivía una pesadilla, yo vivía un terror, yo me estaba destruyendo, yo no tomaba drogas ni nada, pero estaba de promiscua, ¿eso qué es? Adicción. Eso es una, sí, y a mí me da vergüenza decirlo, tal vez mis hijos lo vean, no creo que lo vean porque está en español, pero un día lo van a saber y coméntele eso a sus hijos, a sus hijas, a sus hijas. Otra cosa importante que yo no sabía, de verdad, no lo sabía, en Profamilia, no sé si todavía existe Profamilia en Yo Colombia. creo que sí. Yo me acuerdo pues que la pastilla, en ese entonces no se llamaba la pastilla del siguiente Del día día, después. pero sí, pero ellos sí tenían una formita que yo me acuerdo que leía y que pues si uno tenía relaciones y pues no sabía si podía haber quedado embarazo, se tomaba 2 pastillas anticonceptivas y pues que no pasaba nada, pero pues yo pensaba así, pero y ahora lo pienso, eso es un aborto. O sea, realmente no sé cuántos tuve. Y los anticonceptivos son abortivos, la mayoría. O sea que, imagínate, aparte de los abortos provocados y aparte de que la mayoría usa anticonceptivos, abortan y no se dan cuenta.
Por eso les recomiendo un método que se llama Billing. Es un método natural, yo lo hago, y es donde nosotras las mujeres nos empezamos a conocer nuestro cuerpo. Y es súper chévere y súper bonito, de verdad, porque Mira, uno ya, ¿podrías hablar más sobre ese tema? Porque pues hay veces que también muy poco se habla sobre ese tema. Wow, pero yo tengo unos amigos que pero obviamente pues ellos son súper felices con las bendiciones que le ha dado el Señor, porque ellos me hablaron precisamente de ese método y tienen 6 hijos. Entonces, yo dije, bueno, no le está funcionando muy bien, ¿no? Pero obviamente ellos, como te digo, ellos están súper felices porque son una familia numerosa y miran a sus hijos, cada uno obviamente como la bendición que son, y son extremadamente felices, ¿no? Pero entonces cuando ellos me dijeron esto, yo digo, wow, pero entonces, ¿será que no lo hacen bien o cómo es? bueno, mira, es que también depende porque esto también pasa con los métodos anticonceptivos. Este método es un 98-99% efectivo. Lo que pasa es que a veces no se saben hacer. Y es Claro. ponerle muchísimo cuidado hacia la mujer, y eso también se necesita con la ayuda del hombre. Porque es que en el matrimonio también hay que tener abstinencia, ¿no? Porque hay Mm. unos tiempos de, digamos, de sequedad, y hay unos tiempos que son de sequedad, y hay unos tiempos que son los fértiles, ¿no? Que es cuando nosotras las mujeres ovulamos. Durante ese tiempo el marido no puede ni mirarlo a uno, porque si no, ahí sí queda embarazada. Pero entonces hay los tiempos de sequedad, que es cuando uno ya se empieza a conocer y todo, y las mujeres irregulares, las que tuvieron bebés y todo, lo pueden hacer, aunque sean irregulares, pero tienen que conocer su cuerpo, ¿no? Y si a veces, pues, el método no les funcionó porque no le pusieron cuidado o no lo hicieron bien, o también es porque el Señor quiere que Claro, bendiga obvio. nuestras vidas, ¿no? Yo conozco mamás que han planificado incluso que se han hecho la cirugía y quedan embarazadas. Mm. Y también han nacido con la T aquí, los bebés y todo. O sea que es el Señor, si el Señor quiere que nazcan, pues nace en cualquier circunstancia. Entonces, pues, son cosas todas estas que nosotros no nos dicen, que aparte de eso, los métodos, o sea, tengo que hablar de esto porque todo tiene que ver, ¿no? Los métodos anticonceptivos, aparte de ser abortivos, son cancerígenos, y obviamente que todas estas industrias farmacéuticas les conviene porque pues van a ganar mucho dinero, obviamente. Mientras que con tu método natural, pues ya eh, te sale hasta barato, no tienes que pagar nada, solamente estar muy pendiente de tu cuerpo. Y es tan bonito este método de verdad porque yo misma me descubrí que tengo cuando yo estoy ovulando, yo me pongo horrible, me pongo un genio, pobrecitos los hombres. Y entonces yo ya digo, yo ya sé por qué estoy así, ¿sí? O sea, nos ponemos algunas irritantes, otras mal genial, bueno, alguna nos da así como por ejemplo yo. Pero entonces uno ya le dice al marido, mira, es que esto me pasa, me siento así como irritante, pero es normal por las hormonas, ¿no? Porque nosotros estamos así para arriba y para abajo, pero se siente está más tranquilo. No voy a negar que no es fácil, no es fácil porque pues a veces a uno le da miedo, ¿no? Porque tienes que estar muy consciente y muy segura de que es en el tiempo, ¿no? O sea, con ese tiempo que estás seca, no en el tiempo fértil, cuando estamos a la mujer, digámoslo así, que nos sentimos resbalosas, como que ahí no puedes hacer nada, porque ahí es como la tierra, ¿no? Cuando tú mojas la tierra pues para la cosecha, se echa agua, ¿no? Entonces, si no le echas agua, pues se muere eh, la semilla, digámoslo así. Entonces, lo mismo, ¿no? Cuando nosotras estamos así como en ovulación, que somos cuando viene el flujo y estamos muy, muy mojadas, es porque pues ya es el momento de fecundar, ¿no? Pero hay muchos métodos que también, aparaticos para medir la ovulación y todo, pero hay que estar muy, muy, muy enfocados en eso, pero es fácil. Yo al principio decía, ay, ¿yo cómo voy a hacer esto tan horrible? Que no sé qué. No, ahorita me encanta. Entonces ya
hay una aplicación, bueno, que la hay aquí en Estados Unidos, porque incluso yo quería hacer como un testimonio de esto, porque muchas personas me lo han pedido en mi cuenta, pero es aquí, o sea, ahorita yo, por ejemplo, yo hace poco lo empecé, yo apenas hace poquito, pero em, tengo una doctora que ya me dice, mira cómo te está yendo, y me dice, me controla, ¿no? Y bueno, y es católica, todo esto es católico. Entonces uno se siente como acompañado, como feliz, como que, ok, no estoy, porque uno se siente como que estoy haciendo pecado, ¿no? Porque pues a veces mi esposo usaba el condón, entonces eso no está bien. Entonces yo me sentía mal, aunque no era mi pecado, me sentía mal, porque eso es contra de la vida también. O sea, si ven que todo se conecta, todo tiene que ver con la vida. Y bueno, no No sé. comentaste, Alma, tu Instagram, o sea, el usuario para que las personas te sigan y se quieren preguntar, o sea, ¿cómo te pueden buscar? Ah, ok. Me pueden encontrar como la vida de una mamá católica. Ahí me pueden Ok, encontrar. la Me- vida de una mamá católica en Instagram. La vida de una mamá Ujú. católica en Instagram. Vamos a leer acá ya unos par de comentarios para irnos despidiendo. Por acá nos saluda Violeta Díaz desde New York. Hugo Telles nos saluda desde México. Yara nos dice: gracias por este hermoso y contundente testimonio. Ánimo a ambos en sus misiones. Por acá, Erika Bautista te dice: vente a Houston. Aquí hay retiros de viñedos de Raquel. En septiembre hay uno. Si quieres más información del retiro del viñedo de Raquel, escríbeme en privado, ¿ok? Erika Bautista. Bueno, no sé cómo se puede escribir aquí en privado. Si tienes alguna información, un correo o algún número, Erika, para que las personas puedan hacer este retiro, pues se puedan comunicar contigo porque, o luego en los comentarios lo dejan, ¿ok? Es importantísimo, pues, como dije, ya para ir finalizando, compartan este video porque compartir es evangelizar. Ayúdeme en esta bonita labor de la evangelización. Mientras más likes demos, mientras más compartamos, por supuesto, este contenido va a llegar a muchísimas personas. Alma, de verdad que muchísimas gracias por abrir tu corazón, por contar tu experiencia, por mostrar que el amor y la misericordia de Dios es infinita y que de esta forma, con este testimonio, pues muchas personas pues no se atrevan a cometer este atroz hecho que es el aborto, que se arrepientan, que miren las consecuencias, que tú mismo acá acabas de hablar de las consecuencias, pero también las mujeres y los hombres también que han acompañado a alguna mujer también a hacer este acto, pues también entiendan que Dios los ama, que Dios los perdona, pero obviamente pues deben buscar precisamente ese amor y ese perdón de Dios. Así que muchísimas gracias, Alma. Acá pues están las puertas abiertas. Dios te bendiga, Dios bendiga a tu familia, a tu esposo, y pues esperemos vernos pronto nuevamente acá conversando también de este o de otros temas. Bendiciones, los quiero mucho. Chao, chao. Muchas gracias. Bueno, bye. Thank you. Gracias por todo. Chao. Chao, bye.